Bueno, arrancamos el tercer capítulo de esta nueva temporada, la segunda temporada de Jóvenes Católicos. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien? ¿Qué tal Hoy vos? le traemos un tema súper interesante. Yo no sé si alguno ahí en casa, desde donde quiera que nos estén viendo, ya sea YouTube, Twitch o TV Nacional, no sé si alguno de ustedes ya realizó este hecho de misionar. ¿Vos ya lo hiciste, Iván? ¿Alguna vez te fuiste a misionar a algún lado? Todavía no. Bueno, es algo muy interesante realmente, pero antes que eso, Elías, pasa por favor. Hoy le van a conocer a Elías, nuestra nueva contratación. Él no tiene micrófono, no le van a poder estar escuchando, pero pasó algo muy loco hoy. Pásame un poco. Todavía no le pusimos nombre y ustedes se preguntarán. Gracias. Miren. Iván, no sé si enfoca bien ahí. Sí. Bueno, resulta ser que estábamos caminando con Elías, porque ambos somos luqueños. Estábamos caminando tranquilamente por las veredas de Luque. Y en una de esas yo estaba distraído, estaba muy distraído con el celular. Y siento que tropiezo con algo. Siento que entonces me doy a ver la vuelta para ver qué eché. Y era la jaulita de este amigo querido. Y como que le asusté. Y como le veía muy asustado por los autos de la ciudad. Como que le veía bastante asustada. Porque me dijo que es mujer, hembra. Decidí comprarle al señor de la veterinaria. Dicho sea de paso, a mí me encantan los conejos. Yo soy muy fan de Bugs Bunny. No sé si se dice así, Iván. Sí. Bugs Bunny, Box. Yo no sé si me lo voy a poder quedar, pero tenemos un bloque 4 con una dinámica que nos trae Elías, ¿verdad? Sí. Y el premio será... Le llamé Vox, por más de que sea hembra. O la novia Bugs Bunny se llama Lola. Puede llamarse Lola. Así que el premio será un conejo. Vamos a ver si gana el programa o si gana la invitada. Porque dicho sea de paso, hoy le traemos a una invitada de lujo que nos va a estar contando un poquito el testimonio, porque averigüé, me informé y se le dice así, testimonio de misionero. Nos va a contar un poquito una experiencia muy interesante, como le dije al inicio. Así que sin más preámbulos, gracias Jova por venir. Bueno, buenas tardes Orlando. Estoy muy agradecida por formar parte de esta nueva edición de Jóvenes Católicos para poder un poco contarles un poquito más de mi experiencia, contarles un poquito más de quién soy yo, cuál es mi rol, qué es lo que hago y bueno, agradecida. Jova, yo no sé si te puedo decir Jova, Sí, Jova. pero es Giovanna. Giovanna. Yo no sé si te gustan los conejos. Me encanta el animal, a ver. Ay, qué lindo. A ver. Bueno, Jova le vas a poder llevarle a Lola. ¿Sí? Si es que gana el juego hoy. Dale. Así que vamos a ver si nos ganan. Ahí. Que mire la cámara. Yo no sé si... creo que debes de presentarte un poquito y comentarnos, porque si yo siempre, eso se queja a la gente, que yo ya les spoileo, que siempre digo, vos sos tal cosa. Hoy, para aquellos que no te conocen, porque ella es muy famosa en la facultad donde estoy yo, allá todo el mundo le conoce, pero creo que el que está ahí en su casa muchas veces dice quién es ella. Preséntate por favor, para que... Bueno, me presento entonces. Mi nombre es Giovanna Berenice Ballena Martínez, o Valena Martínez también, da igual, respondo a ambos. Tengo 22 años, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias y Tecnología, nuestra facultad, Mi querida en facultad. la Universidad Católica. Ahora justamente pasé a mi quinto y último año, sería el 9º semestre de la carrera, ya me falta... Aquí está. Ya me falta poquito. Para terminar. Ya estoy entrando en la última ronda, digamos. Y bueno, un poquito de mí es que actualmente cumplo el rol de ser delegada de curso de todas las materias que tiene el semestre. Y bueno, ya van a ser 3 años que cumplo esa labor por y para mis compañeros, que sería un servicio que yo les doy. Y bueno, me tocaron diversas materias, muchísimos profesores, muchos compañeros. Yo asumo ese rol después de la pandemia, donde yo había empezado en 2020 en CPI
Y una semana después vino la pandemia. Entonces como te agarró en que pandemia. yo les conocí a mis compañeros y a mis profesores solamente detrás de una pantalla, ¿verdad? Entonces como que asumo ese rol y yo soy, digamos que la voz entre mis compañeros y los profesores, ¿verdad? Ya sea cambiando las fechas de exámenes, armando armando la fecha de exámenes y de repente ver quejas que tienen los compañeros y ayudándoles así. Hay quejas, muchas quejas o no. Y bueno, depende. O sea, en Depende, materias, claro, de la materia. Depende de la materia, ¿verdad? Me tocaron así materias en las cuales teníamos demasiados compañeros, ¿verdad? 60 compañeros, como son las resistencias a materiales, ¿verdad? Que una materia súper famosa en ingeniería. Bastante complicada, me contaron. Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos para Más o vos. menos, sí. Y bueno, entonces como que son muchos compañeros y cada uno tiene una situación diferente, ¿verdad? Y bueno, de allí yo paso a involucrarme más en lo que son las actividades. Michi. Sí, nos invadió en medio de la... Mi ¿Cómo se vida. llama Iván? De hecho que yo siempre vengo al set de grabación y nunca... ¿Cómo se llama Iván? Michi. Se llama Magdalena. Muy lindo nombre, ¿Cómo la se verdad. llama? Margarena dijo. Magdalena. Magdalena. Está lindo. Zulina. Bueno, prosigo. De allí yo paso a involucrarme en lo que son las actividades del centro de estudiantes de nuestra facultad, ¿verdad? Paso a las actividades académicas, las deportivas, las sociales, las culturales. Y bueno, en la parte académica, por ejemplo, estuve como directora de sponsor de Innotec. ¿Te fuiste vos? Sí, me fui. Que me quejé porque me hicieron un feriado. Un feriado, Pero sí. bueno, Bueno, lo acepto. estuve como directora ahí de sponsors con un tremendo equipo. También a mi lado tuve 2 colegas. Y bueno, estuvimos contactando a los auspiciantes, estuvimos hablando con ellos. Y fue un evento que nos dio demasiado orgullo porque batimos el récord en auspiciantes. Entonces, como que de las ediciones anteriores del Innotec. Cierto. Entonces, como que fue un orgullo, fue una felicidad máxima para nosotros. Y bueno, siguiendo un poquito más con la parte deportiva, tengo que mencionar que a mí me encanta el fútbol. Ah, sí, ¿sos de qué club sos? Sí, bueno, no tengo... Tiene pinta de eso, que sos de Cerro. Sí, Sos de Cerro. Sí, pero no soy tan fanática de eso, tipo... Ah, ¿en serio? ¿Te me, gusta? Me gusta nomás, hasta ahí. Entonces, como que participo en el InterUC, ¿verdad? Que son actividades que realizan la Federación de Estudiantes. También la Aceite League, Sí. que organiza el Centro de Estudiantes de nuestra querida facultad. ¿Cómo se llamaba tu equipo de la Aceite League? Las Ovejas Negras. Yo recuerdo que llegó a una fase bastante llegamos, pero alta. Sí, este semestre llegamos a una muy buena fase y próximamente vamos a llegar a la final. Sí. Y bueno, entonces como que me encanta a mí el deporte, soy muy competitiva. Entonces en la próxima dinámica van a ver, se va a notar. Entonces, nada, siguiendo también la parte social, estuve trabajando también muy de cerca con lo que sería el Yauca, la fiesta del Yauca, que organiza Sí. también el Centro de Estudiantes. Y bueno, una también de las actividades en las cuales estoy involucrada es la de formar parte del Club de Ingeniería Industrial. Mira vos. el Que año- recientemente se creó, creo yo. Sí, Hace el o año sea, pasado. no, ya estaba. Ya estaba, existía sí, ya. ya existía el club, pero se volvió a reactivar, digamos. También hay un club que es de ingeniería civil. Sí, Entonces, igual, sí. la facultad tiene, y ahora justamente se van a fundar más. Bueno, en ese club, el año pasado organizamos un viaje a Mar del Plata, donde fuimos Wow. 60 compañeros. 60 compañeros en representación de la Facultad de Ciencias y Tecnología, en representación del Paraguay mismo luego, porque era la única delegación paraguaya. Entonces, como que nos fuimos... Eso es algo importante. Sí, es algo súper importante. Y bueno, el congreso estaba dedicado a estudiantes de ingeniería industrial, pero carreras afines también. Entonces, como que varios compañeros de ingeniería civil, de ingeniería ambiental y industrial también fueron partícipes. Y bueno, es algo así súper importante para nosotros porque nos estamos formando profesionalmente. Entonces, como que fue una experiencia súper enriquecedora, súper productiva, también fue muy divertida y así. Y bueno. También sos presidente. Él ya lo está Sí, comentando, sí, para sí, mí que y está... ahí quiero llegar, ¿verdad? Y bueno, todos esos caminos, todo... te llevaron a un rinconcito. Sí, todo eso, todas esas actividades me motivaron a mí ahora a tomar un rol más importante,
que es el de ser presidente de un movimiento, ¿verdad? Que mi movimiento estudiantil es el movimiento Más. Y bueno, y aparte de eso, también ahora como que me estoy adentrando más en lo que es la parte espiritual, ¿verdad? En la parte religiosa y así. Eso es un poquito de lo que yo hago, ese es el rol que yo tengo ahora y así. Yo nos vas a estar contando un poquito del movimiento Más, pero eso lo vamos a dejar para el tercer bloque. Antes, en el segundo bloque, nos vas a contar un poquito el testimonio, porque por lo que ya veo te gusta servir. Sí, o sea, Y te fuiste a misionar y es un acto de servir también ese, por lo que vi. claro. Así que Jova nos va a estar contando en el segundo bloque cómo fue su testimonio, una anécdotas, experiencias que vivió. ¿Dónde se fueron a Nos misionar? fuimos a Coronel Bogado. ¿Con qué grupo? Con el grupo, o sea, el movimiento de Schoenstatt, religioso de Schoenstatt. Nos fuimos con como 160 jóvenes. Muchos. Nos fuimos, algunos de Asunción, otros de Ciudad del Este, otros misioneros también de Coronel Bogado mismo, de la ciudad misma, Mira vos. vinieron a misionar con nosotros. Entonces fue una experiencia de 10, totalmente. Así que nos vas a estar contando eso Sí. en el bloque 2. Quédense con nosotros, les traemos también una nota de Elías, el cual ya le vieron recientemente. Y se despiden de Lola, gente, porque ya no va a aparecer en el segundo bloque, volverá a aparecer en el Lola se bloque. llamaba. ¿Cómo querés llamarle? ¿Box? Lola Box. Es que es hembra. Bueno, Hay que Lola ver, puede ser Lola Box. Vamos a pensarlo. Ustedes se van a la pausa, pero quédense que en breve volvemos para el segundo bloque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe'e, ay de mí si no evangelizara. Bueno, estuvimos stalkeando un poquito el Instagram de Jova. Jova, la gente va a estar viendo en imágenes. ¿Qué nos puede contar de estas fotos que tenés en tu Instagram en la primera publicación? ¿Quiénes son? Tiene una remera blanca, vi. Sí. En la descripción también pusiste grupo de Esa ya es la misión que te fuiste a hacer en Félix Bogado, veo. Sí, Coronel Félix Bogado. así mismo. En esa imagen, primera imagen, estamos compañeros de la comunidad Caná que me tocó. Está mi compañero de colegio, mi compañero de facultad y mi compañero, o sea, amigo de colegio. Y era en el último día donde nos fuimos a las ruinas de San Cosme y Damián, donde tuvimos la última misa. Después, en la otra imagen, Aparecen, y el público está viendo en pantalla. ya, esa también es mi comunidad de Caná. A ver, esa es justamente la foto de la última misa, donde todos nos fuimos, todos los 160 jóvenes nos fuimos a la última misa. Eso fue Año Nuevo. Ah, pasan Año Nuevo ahí. Ah, sí, bueno. Estas Eso es algo interesante. Sí, estas misiones tienen una particularidad de que tenemos que pasar las fiestas ahí, ¿verdad? Entonces el primer sacrificio, digamos, que hay que hacer es dejar atrás la familia, las comodidades, las fiestas, los amigos, irse a buscar a Dios, a María, a Jesús, a través de lo simple y lo sencillo, ¿verdad? Viviendo una vida medio austera, pero sabiendo de que vas a encontrar muchísimo más. ¿Cómo vos te sentiste? ¿Es la primera vez que lo haces o no? En realidad es mi segunda misión, ¿verdad? Yo creo que misioné hace como 5 años, fue la última vez. Entonces como que necesitaba volver a sentirme así. ¿Cómo me sentí? Me preguntaste. Y bueno, yo personalmente me fui buscando paz, porque estaba como en un momento de mi vida en el cual había mucho trajín, era muy acelerado todo. Entonces como que me fui a buscar paz. Y en MTA particularmente su lema es: contigo María todo se renueva. Entonces yo me fui buscando renovar esa fe, queriendo sentir otra vez esa espiritualidad que yo tenía anteriormente con Dios, con Jesús y con María, ¿verdad? Y contando un poquito desde cero cómo empezó, o sea, cómo yo me animé a esta experiencia,
Primeramente, mis compañeros de colegio luego forman parte de lo que serían ya forman parte de lo que sería el movimiento religioso de Schoenstatt, ¿verdad? El movimiento femenino, el movimiento masculino. Y bueno, entonces como que me invitaban luego, entonces yo tenía cierta afinidad con Schoenstatt, ¿verdad? Bravos. Y después surgió que el año pasado compañeros de facultad iban a, o sea, eran jefes, iban a armar lo que era la misión MTA, entonces como que me invitaron, ¿verdad? Y cuando te invitaban tenían tanto entusiasmo, o sea, se veían sus ojos, lo entusiasmados que estaban, lo felices que estaban, entonces a mí me generó cierta curiosidad también de cómo viven ellos su fe, ¿verdad? Y también entonces juntamos un grupo de compañeros de facultad y también de colegio y nos fuimos, o sea, nos animamos. Y creo que es una de las experiencias que más me tocó. No me arrepiento ni por nada del mundo haber dejado todo atrás como para vivir y lo súper recomiendo. Y a ver. Citas mucho MTA, para interrumpir, porque ni yo sé qué es eso. Bueno. ¿Por qué MTA? ¿Cuáles son las...? Bueno, MTA va dirigido a jóvenes católicos que quieran abrir su corazón por y para los jóvenes y familias paraguayas de Coronel Bogado, en este caso, que es el pueblo que visitamos, ¿verdad? ¿Siempre es ahí? No, es por ciclo. Digamos que cada 3 años se cambia de pueblo, ¿verdad? Entonces, como que nos tocó Coronel Bogado. Y nos vamos, este año nos fuimos del 28 de diciembre hasta el 3 de enero. O sea, son 6, 7 días de misión, ¿verdad? Y bueno, como ya te mencioné al principio del bloque, somos 160 jóvenes que nos vamos de Asunción, de Ciudad del Este, y también hay jóvenes misioneros que se suman de la ciudad misma. Y bueno, tenemos varias actividades, ¿verdad? No es solamente misionar, ¿verdad? Lo principal siempre es misionar, ¿verdad? Donde tenemos un trigo o un tridente, digamos, de misión, un cuarteto en mi caso, y nos vamos casa por casa llevando la palabra de Dios, de María, del niño Jesús también, a cada familia que nos quiera recibir. Pero no solamente nos vamos con eso, sino que nos vamos tratando de entablar un vínculo, ¿sí? Una conversación con ellos, y que ellos nos cuenten de repente su vida propia, que ellos nos abran su corazón, no solamente que sea así estrictamente, venimos a traer la palabra de Dios, no, es preguntarle cómo está, cómo se siente, qué es lo que le aqueja, y que nos abra su corazón de cierta manera. Y luego enlazar con lo que sería Dios, Jesús y María, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas casas en las cuales vos podés misionar muchísimas casas en un día, o podés quedarte misionando una casa. O sea, varía pues. Y nada, a mí, por ejemplo, personalmente me tocaron casas donde abrieron su corazón. ¿Te reciben bien entonces? Sí, te reciben súper bien. Te traen chipaguazú, en mi caso me dieron ensalada de frutas. Espectacular. Y lo que vamos hablando de muchísimas cosas de la vida, cómo a ellos se les presenta, cómo ellos viven su fe. Y así, ¿verdad? También te mencioné que como somos 160 jóvenes, bastantes, nos dividimos en 4 comunidades. Entonces esas comunidades nos quedamos en escuelas de la ciudad, del Coronel Bogado. A mí me tocó la comunidad de Caná, que es súper, o sea, resubo en mi Instagram últimamente, que es mi comunidad en donde nos quedamos aproximadamente 40 personas. Y es la comunidad en la cual vos encontrás ese lazo de hogar, de familia. Para mí, Caná, por ejemplo, representa un hogar, representa una familia en el cual vos entablás en esos días un lazo muy grande, una felicidad muy, muy inexplicable, donde vos abrís tu corazón a ciertas personas que a muchas yo no las conocía, y había personas que sí ya les conocía. Entonces como que hay un mix de sentimientos, y bueno, te toca todo. Te toca el servicio, de repente había a veces que teníamos que quedarnos a cocinar o a limpiar la escuela, ¿verdad? Donde dormimos. Teníamos momentos de espiritualidad, teníamos momentos divertidos también. No es solamente un retiro así súper estricto donde va así todo derecho, ¿verdad? No.
también tenemos momentos de diversión donde podemos explayarnos, podemos reírnos, podemos conocerle a las otras personas. Y así, me tocó desde muy de cerca conocerles a esas personas de mi comunidad, y luego también en actividades más grandes nos juntábamos entre las 4 comunidades a empatizar, ¿verdad? Y lo que a mí, digamos, que me encantó de MTA es que ese vínculo de comunidad trasciende la misión. ¿A qué te referís con eso? ¿A qué me refiero con esto, verdad? Ya terminó la misión el 3 de enero y nuestra comunidad y las otras comunidades también se siguen juntando. O sea, como que seguimos viviendo esa fe, seguimos vibrando en esa misma sintonía. Entonces, Eso es como lindo. que es súper lindo, es súper fraterno, digamos. Exacto. El vernos casi siempre, nos seguimos Se viendo siguen hasta reuniendo, ahora, entonces. Nos seguimos reuniendo y como que y nos seguimos riendo de cosas que ya pasaron, ya va a ser un mes de esto. Y así, eso es lo que yo llevo de MTA. Y si es que me preguntan si yo me volvería a ir, me volvería a ir 100 veces más. De cabeza. De cabeza. Hago extensa la invitación, Orly, si es que el próximo año, este año en realidad, que es irte, te invito personalmente. Muchas gracias, sí. También voy a invitar a las personas que nos están mirando y escuchando Adelante, por a favor. que se animen a esta experiencia que cambia un poquito tu manera de pensar, cambia un poquito tu manera de vivir tu fe, tu espiritualidad y eso, más que nada. Súper feliz de haber sido partícipe de eso. ¿Cuál es la razón por la que hoy en día es Xuesta, vos crees? ¿Es por ese tipo de convivencia de jóvenes? Una pregunta que siempre me llamó porque se está haciendo muy famoso esto aquí en Paraguay de ser Xuesta, participar en sus actividades. ¿Qué hace diferente a Xuesta? ¿Cuál es la razón de ser de Xuesta hoy en día? Ya, bueno, a mí particularmente, como te había dicho antes, yo no formo parte de lo que sería el movimiento femenino y masculino, sino que yo participo en misa, me gusta irme al santuario joven, y lo que yo encontré en Schoenstatt es un corazón joven. Eso es lindo, Algo que corazón inspira joven. a los jóvenes, porque justamente el irte a misa de repente se torna medio como que- Cotidiano, sí, necesitas ¿verdad? llenarte también de otras cosas. me Claro, imagino. entonces como que eso, a mí por ejemplo, irme al santuario joven, me gusta irme, o sea, me gusta irme a misa, escucharle al Padre, como que el Padre también transmite esa sensación de juventud que hace que los jóvenes hoy en día nos quedemos y participemos de estas actividades y de la misa misma, ¿verdad? Entonces eso hace que a mí me gusta irme a esas actividades, me gusta ser partícipe. Y eso, ¿verdad? El ser joven, el sentirse joven y que practicar la fe no sea algo así cotidiano nomás, ¿verdad? Que sea algo que uno viva en su juventud, ¿verdad? Que tenga presente desde su juventud, desde chiquitito, juventud, hasta Hasta que ya sea un hasta poquito que sea grande. un poquito grande, ¿verdad? Porque me dijiste que en Suecia no solamente son jóvenes, me dijiste No, que no hay son- esto fue fuera de cámara, me dijiste que hay retiros de adultos también. Sí, hay retiros adultos también. También hay retiros, o sea, hay diferentes misiones, a eso es lo que te estaba entonces explicando. es la palabra que prácticamente misionar luego de ustedes. Es el hecho de ser misioneros por lo visto. Claro, hay diferentes misiones, ¿verdad? Me tocó también participar en las misiones familiares, en las cuales se van los padres. Entonces vos formás tu grupo de vida, tu familia de vida, y creás un lazo, un vínculo con esa familia, ¿verdad? Entonces son diferentes misiones y está dirigido para lo que cada uno busque, ¿verdad? Lo que cada uno quiera. Y así. Lleva, ¿qué es si te puedo hacer un poquito profundo, qué es la mater para vos? O sea, puedes generalizar, puedes hablar por el grupo, tu grupo, puedes hablar por los de Suesta, pero ¿qué es la mater para ustedes? Bueno, ¿puedo hablar personalmente? Pues, Para mí personalmente la mater es la madre, es también tu mejor amiga, Mejor es amiga. alguien en el cual vos podés acudir cuando te aqueja algo, ella es siempre la que te va a responder, la que nos muestra el niño Jesús, nos empatiza con él, es alguien que sumamente importante en mi vida propia, ahora que actualmente estoy muy, digamos, de cerca con ella,
Antes no era tan cercana, pero ahora como que... Tener una amistad más como íntima. que ella, sí, como que ella misma luego se acercó, digo. Y justamente hago propia el lema de MTA, que es: contigo, María, todo se renueva. Y Muy realmente lindo todo lema. se renueva. Realmente confirmo. Hay 3 santuarios. Sí. Vos te vas al de... Al santuario joven, que está sobre... A ver, está Goyani, acá, un poquito lejos de acá. Pero bueno, me queda un chiqui lejos a mí. Pero siempre trato de hacerme tiempo como para irme a la misa de las 7:30. Se hacen misas ahí. Sí, se hacen misas Son ahí. los santuarios, son como capillitas. Sí, son como capillitas, y a las 7:30, o sea, bueno, yo en realidad me voy a las 7:30 a las misas. Y dependiendo, no tengo un día en especial, pero siempre que tengo tiempo, aprovecho y me voy. Y de repente también les digo a mis amigos: che, vamos pues a la misa, acompáñame y A nos vos vamos. también extensa la Sí, invitación. siempre. Eso es lindo. O compañeros mismos, amigos míos, me dicen: vamos pues. Y bueno, me hago tiempo y nos vamos. Para ir cerrando este bloque, ¿cuál es una anécdota o algo que te dejó marcado de esa misión? Así para que aquel que no esté viendo diga: mira un poco, qué interesante esto, qué le pasó a Yoba, algo así que rescatás de todos esos 10 días. Incluso estuviste año nuevo ahí, mira Sí. que la mayoría de los muchachos salimos, Sí. en términos mal hablados, farreamos un poquito con los amigos. Vos estuviste misionando, ¿eh? En realidad me llegaron 3 momentos. 3 momentos. Bueno, el primer momento fue antes de Año Nuevo, en el cual se hizo un taller con la juventud femenina. Entonces estábamos todas las nenas, desde que nos fuimos a MTA, en un retiro, digamos. Y te preguntan algunas preguntas medio profundas, y es así como que vos mirás todo lo que hiciste el año y rescatás qué fue lo bueno que hiciste, las cosas malas que te sucedieron, las cosas que querés que en el 2024 Te sucedan. qué esperás del 2024. Y bueno, era un momento así súper donde te permitía ser vulnerable. Entonces como que a mí me llegó demasiado, creo que a muchas chicas también les llegó, que es un momento súper lindo donde vos te sentís que estás al lado de María justamente. Bueno, eso es como primer momento. Segundo momento va en Año Nuevo, donde nos juntamos a cenar, todos como una gran comunidad. Los 160. Sí, los 160 cenamos. ¿Qué cenaron? Pregunta Cenamos- curiosa. En Año Nuevo cenamos desmechado, con gaseosas. También hubo de postre brownie. Y Wow. bueno, cantamos. También hubo un momento donde nos juntamos con nosotros mismos. Y bueno, pasamos el Año Nuevo ahí. Fue súper fuerte la experiencia. Y después como que te sentís también de repente fuera de casa. Sí. Me pasó de que yo, por ejemplo, soy muy familiar. Entonces como que de repente le extrañé también a mi familia. Y bueno, después de Año Nuevo tenés unos minutos también como para llamarle a tu familia, felicitarle. Y después pasamos otra vez Año Nuevo, como hacemos una especie de fiesta también. Nosotros también nos divertimos, no es que esto... Son 160 jóvenes Sí, no ahí. somos jóvenes también, no es que solamente estábamos ahí, bueno, vamos a dormir, no. También hicimos Claro. nuestra propia fiesta, ¿verdad? Y después sí, ya nos fuimos a dormir para que el día anterior, o sea, el día siguiente, ya teníamos otra vez que misionar, ¿verdad? Súper duro. Y bueno, ese es como segundo momento. Después va el tercer momento, que es el festejo de Reyes Magos, que en una de unas tomas Sí. van a ver, es justamente lo que yo subí en Instagram, el festejo de Reyes Magos, donde vos al misionar te vas casa por casa y haces la invitación a si hay niños ahí en la casa, le invitamos a lo que es el festejo de Reyes Magos, ¿verdad? Estuvimos alrededor de 700 niños que se fueron y bueno, le preparamos juegos, estuvieron los Reyes Magos ahí para sacarse fotos, la mayoría de los jóvenes nos disfrazamos y le dimos la merienda, chocolatada, muffins. Qué lindo. Bailamos Disfrutaron, me juntos, imagino. disfrutamos. También al final le entregamos como una sorpresita con caramelos y la estampa de la Mater. Y bueno, la cara de felicidad de esos niños No tiene precio. no tiene precio, te llena el corazón, porque ya es justamente ya terminando esos días de misión, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los 3 momentos en los cuales
a mí me llegó totalmente MTA. Qué lindo. Realmente me dan ganas de participar. Yo te hago, Lola, extensa la Sí. invitación está. De por ahí me animo este año a pasar 2025 sería, Sí, con Shuesta. ¿Quién sabe? Esperemos que se dé. vale. Bueno, cerramos este bloque 2. Vamos al bloque 3. ¿Nos vas a explicar un poquito qué haces en tu movimiento? No, Sí. no es tu movimiento, pero formas parte de él. Ya. Sos presidente de ahí. Así Sí, que vamos a quédense. Y más para la gente de la facultad, si nos están viendo aquí, su querida representante del movimiento más estará hablando. Quédense con nosotros. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Bueno, estamos aquí en el bloque 3 y antes de preguntarle a Yoba sobre su labor como presidente en el movimiento MÁS, aquí de nuestra querida Facultad de Ciencia y Tecnología, no olvidamos decir que somos de la Católica. Somos de la Católica, sí. Creo que mencionaste, Sí, ¿verdad? mencioné. Bueno, ella es mi superior, tengo que aprender bastante. Bueno, tenemos la nota de Elías, se fue un ratito a recorrer allá por Luque, le estuve guiando también en mi querida parroquia, la parroquia Virgen de Rosario. Así que con ustedes, la nota de Elías. Soy Elías Benítez y te acompañaré en este nuevo segmento de Jóvenes Católicos. Conoceremos capillas, conoceremos parroquias. Hoy en este segmento, en el primer segmento, nos acompaña Orly, un luqueño que nos hablará también un poco de lo que se vive en este hermoso santuario. Bueno, aquí por ejemplo estamos frente a una reciente inauguración de nuestra querida parroquia y una muy linda estatua, la verdad, de nuestro querido Pai García. Asimismo, en octubre de 2021 se hizo la inauguración de esta estatua de Monseñor Pai García, que fue un ícono para la ciudad de Luque y también para el santuario. Nuestro fundador prácticamente. Fundador prácticamente de la ciudad de Luque. Como vemos en varios íconos, como el Sportivo Luqueño, ¿Sí? que unió a 3 clubes que estaban en conflicto y pudieron crear el Sportivo Luqueño. Muy linda la imagen de nuestro querido Sportivo Luqueño. ¿De qué club sos, Elías? De Olimpia. Ya empezamos mal, pero bueno, ¿Y vos, Oli? de Luqueño por supuesto. También vemos a las chiperas de Luque, que también en otras épocas fue un ícono en la ciudad de Luque.
También vemos la artesanía en filigrana. Algo muy destacado para esta ciudad. Sí, la joyería a través de filigrana es uno de los iconos también muy reconocibles de la ciudad de Luque. Que de hecho podemos, apenas llegar a Luque, a la entrada tenemos la plaza llena de joyería alrededor. Sí, todo hecho de filigrana. Las mejores joyas, por supuesto, las encontrás en la querida ciudad de Luque. De hecho que se dice luego la ciudad de oro por algo. Sí. O yo nomás digo... La ciudad del oro, de la joya y también de la música. De la música, que ya estaremos llegando a esa parte de todo este mural muy lindo que se hizo en homenaje a nuestro querido fundador de esta parroquia, Pay García. También vemos a nuestra santa patrona, Nuestra Señora del Rosario. Claro. La patrona de toda la ciudad de Luque. Y que la acompaña el siguiente ícono, la famosa fachada del santuario de la ciudad de Luque, que fue construida con la ayuda, con la dirección de Monseñor Pantaleón García. Que cabe destacar que toda esta infraestructura que estuvimos viendo en pantalla fue también gracias a la ayuda de los prisioneros de guerra, de la guerra del Chaco en aquel momento. Así mismo. También vemos a las hermanas dominicas, que fueron una de las primeras hermanas religiosas en llegar a la ciudad de Luque, fundando un conocido colegio de esta ciudad. ¿Cuál es el nombre? En Santa Tere. Un nombre muy prestigioso también en la ciudad de Luque. También vemos a los músicos luqueños, grandes músicos, cantautores que surgieron de aquí. Bien, varios de los músicos. Y la fabricación de la instrumentos, guitarra, claro, del arpa. No podía faltar. En la ciudad de Luque se caracteriza por eso. Esto es un santuario que une a toda la comunidad luqueña. La verdad que la ciudad de Luque es muy grande, pero el lugar de referencia, el punto de encuentro de toda la comunidad luqueña es aquí. O si no es el Esportivo Luqueño, es aquí. Aquí así mismo. Así como el Pay García creó dos íconos grandes en la ciudad de Luque, que es el santuario y el Esportivo Luqueño. Bueno, acompáñenos en este recorrido, en este tour, en esta sección nueva en Jóvenes Católicos, recorriendo capillas, iglesias, santuarios. Muchos del movimiento de Xuesta que pertenecen aquí de la ciudad de Luque se acercan a diario a venir a pedirles las bendiciones, a pedirles por su familia. Por lo general los domingos se suele ver a señoras, jóvenes reunidos aquí a rezar un poquito a nuestra querida señora del Xuesta. Un hermoso ícono también que acompaña este hermoso santuario, Nuestra Señora del Rosario. Nos encontramos ahora aquí en este hermoso patio del santuario llamado Plaza Ecológica del santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque. Aquí se realiza varias actividades, varias misas solemnes, misa del novenario. ¿Qué más? Misa del Viernes Santo, por ejemplo, también. La misa de Viernes Santo, interesante, donde congrega a millones de fieles luqueños aquí en este hermoso patio ecológico, plaza ecológica del santuario Nuestra Señora del Rosario. Uno de mis lugares favoritos aquí en la parroquia, de hecho que los sábados con mis catequizandos nos permiten, por ejemplo, salir a hacer actividades, jugar al fútbol, porque es importante también hoy en día tener sitios, lugares como estos, ecológicos, verdes, porque hoy en día estamos acostumbrados a ver edificios, construcciones, y a poco lo verde se está como que dejando de lado. Y gracias a los diferentes párrocos que pasaron por el santuario Nuestra Señora del Rosario, que promovieron la plantación de árboles también, hicieron que esta hermosa plazoleta sea una plazoleta verde, ecológica, y donde a diario miles de jóvenes vienen y hacen el picnic. ¿Cierto? Una actividad muy regular aquí por la plazoleta del santuario.
Y agradecerle también al país Zacarías, que en aquel momento insistió bastante en la plantación de árboles y que hoy en día recomiendo bastante. Así como dice San Francisco de Asís, cuidar nuestra casa común, y vemos en este hermoso santuario donde se cuida esta casa común, se cuida lo verde. Cuiden el patio del santuario. Estamos también aquí en el Santísimo del Santuario, Nuestra Señora del Rosario, un Santísimo que está abierto las 24 horas del día. Los fieles, la ciudadanía en sí, luqueña, viene a diario a este lugar a rezar, a ponerle todo en las manos de Jesús Eucaristía, un hermoso y bello Santísimo que se encuentra abierto las 24 horas del día y pueden venirlo también a visitar. Claro, incluso puedes venir a las 3 de la madrugada y lo encontrarás abierto a esta hora. Sí, así mismo. Así que recomiendo bastante, si algún luqueño, incluso si no es luqueño, está sufriendo algún problema, quiere pedir por algún familiar o quiere pedirle a nuestro Señor Jesucristo sobre esos problemas, vengan al Santísimo. Es un lugar bastante íntimo donde pueden charlar uno a solas con Dios. Así mismo. El Santísimo se encuentra la parte trasera del santuario. Pueden acceder por un portoncito si vienen a cualquier hora del día. Pueden también anotarse como adorador perpetuo del Cierto. Santísimo, tener su hora santa y venir a estar con un encuentro personal con Jesús Eucaristía. Así mismo. Llegamos a la finalización de este hermoso bloque donde conocemos capillas, conocemos santuarios, conocemos parroquias. Cuéntanos, Orly, horario de misa en este santuario. De lunes a viernes pueden acudir a la Santa Misa a las 7 de la tarde y los sábados tenemos a las 2:30 bautismo con la misa, también misa de las 7. La misa de las 7 de los días sábados es la misa del domingo. No hay excusa para faltar la misa de los domingos. Cualquier actividad que tengas el domingo puedes venir a anticiparte. Y los domingos tenemos misa, 4 misas tenemos. 4 misas. Tenemos la bendición de tener 4 misas a las 8 de la mañana, a las 10, la tercera es a las 5:30 de la tarde y la última a las 7 de la noche. Qué bueno, Orly. Y gracias por acompañarme en este Un nuevo placer. segmento de Jóvenes Católicos. Soy Elías Benítez, acompañado de Orly. Nos estaremos viendo en el estudio, soy más de estudio. Sí, nos vemos con Orly en los estudio. estudios. Bueno, muy linda nota, Elías. Yo voy a tener que ir a recorrer un ratito nuestra parroquia allá en Luque, como habrás visto, muy hermosa. Gracias, Elías. Esperemos que puedas recorrer otra parroquia, catedral, lo que sea que te animes a mostrarnos. Yo, sos presidente, ¿qué nos puede decir? Me imagino que ya le tuvimos en este hermoso programa, ya le tuvimos a 2 presidentes, Jorge, Diego. Un saludo grande, espero que se encuentren bien. Me contaron que, esto ya es polémico, señores, me contaron que vos vas a ser la sucesora de Jorge. Y ojalá. Ojalá. Bueno, contando un poquito más acerca de lo que es mi movimiento. Bueno, el movimiento, muchos quieren saber de dónde sale, de dónde nace. Y bueno, el movimiento nace en la época post-pandémica, ¿verdad? Donde había una necesidad del estudiantado en cuanto a la virtualidad, ¿verdad? Porque en ese entonces la virtualidad estaba en su auge máximo. Entonces como que nosotros volvíamos de esa pandemia y bueno, se perdió ese contacto que había entre los compañeros, ¿verdad? Porque como te comenté al principio del bloque, yo le conocí a mis compañeros De a forma través de la virtual. pantalla nomás, ¿verdad? Entonces como que se necesitaba ese contacto, que vuelva a haber esa integración dentro de los compañeros, ¿verdad? Y con las autoridades de la facultad misma, ¿verdad? Porque uno venía a la facultad y no sabía dónde estaba parado, ¿verdad? Entonces, bueno, ese también es el objetivo máximo del movimiento, buscar esa integración y que cada alumno de CIT sea escuchado, ¿verdad? Eso es muy lindo. Que sea partícipe de lo que es estar en una comunidad, y nuestra comunidad es la Facultad de Ciencia y Tecnología.
¿verdad? ¿Cómo como movimiento influyen ustedes? Ustedes se reúnen, piensan, ¿cómo ustedes buscan influir? Porque esto es algo que ustedes, me imagino que siempre tienen en cuenta de cómo ustedes les llegan. Porque estuvimos hablando fuera de cámaras y me hablaste de, no es simplemente ser un movimiento y quedarte ahí, es sino llegarle también al alumno, al compañero. Claro, nosotros nos reunimos, ¿verdad? Y pensamos cómo nosotros queremos influir en la vida de cada estudiante, ¿verdad? Y también cómo nosotros podemos acercarnos a ellos y que ellos se sientan parte de nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no queremos ser ese movimiento en el cual somos nosotros mismos nomás y que nadie más pueda entrar o decir, no, la invitación siempre está abierta para cualquier alumno de CIT que quiera ser parte del movimiento, que quiera formar parte. Y bueno, cómo nosotros influimos en el estudiantado, haciendo actividades, estuvimos haciendo justamente actividades en las cuales pueden ser académicas, ahora tenemos, bueno, vamos a tener diversos proyectos también. Se vienen cositas. Sí, no, se vienen cositas, no voy a spoilear eso. Y bueno, algo también que tengo muy presente es que el equipo y yo misma también ya tuve la oportunidad de participar en diversas actividades como centro de estudiantes, ¿verdad? Ya tenés experiencia. Sí, ya hay una experiencia de por medio, entonces sabemos que hay muchas cosas que se hicieron demasiado bien. Hubo una buena gestión. Mira vos. De parte de anteriores centros de estudiantes, pero también sabemos, somos conscientes de que hay cosas en las cuales hay que mejorar, hay que innovar y hay que hacer, tratar de imitar más a los compañeros de la Facultad de Ciencias y Tecnología, o sea, buscar esa integración y que ese sea siempre el objetivo máximo, ¿verdad? Es interesante, Jova, que realmente, más allá de la facultad, como un movimiento, salen también fuera de la facultad, porque si entran en la página del movimiento, sí, van a ver, y esto me sorprende, me llama bastante la atención de que no solamente es dentro de la facultad, ustedes hacen también, se van por ejemplo, qué sé yo, veo que hicieron colecta de víveres, suelo ver constantemente que piden ropas, víveres, ¿eso a dónde y para qué? ¿Por qué motivo lo hacen? así mismo. ¿Por qué no se centran ahí en la facultad Bueno, nomás? primero que nada, nosotros somos universitarios, ¿verdad? Cierto. Que el día de mañana vamos a salir con nuestro título en mano a la sociedad, ¿verdad? Entonces nosotros somos paraguayos también. Entonces como movimiento nosotros no podemos descuidar la parte externa, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunidad que es la Facultad de Ciencias y Tecnología, pero también tenemos que tener presente de que somos paraguayos. Qué bueno. ¿Cómo le definías siempre digo a tu movimiento, pero ¿cómo le definías al movimiento más? Yo Le creo puedes que- definir con cariño, con todo lo que vos tenés. Yo creo que es una familia. Yo desde el inicio siempre le dije a mi equipo que cada uno refleja algo, cada uno les da un toque, su esencia. También reflejamos el trabajo, ¿verdad? Porque lo que se hace con amor, justamente, que es lo que hacemos, no cansa, no es un trabajo realmente, es algo como que sale natural. Y bueno, el movimiento para mí es algo súper importante, algo que yo siento como presidente de este movimiento, es que siempre me siento contenida, siempre me siento feliz también, eso hace que me motive a seguir viendo qué podemos hacer, seguir hablando con la gente. Y bueno, es también cuestión de estar enfocada, decidida, tener mucha actitud también, porque justamente no es fácil ser la cabeza, ser la que comanda, digamos, una responsabilidad la que da muy la grande. cara, justamente, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y algo que yo siempre le digo al equipo es que un buen líder, aparte de que da la cara, está en los eventos, toma las decisiones importantes, un buen líder es aquel que escucha a sus compañeros, que escucha a su equipo. Jova, como líder de un movimiento, como una persona que hace misiones con Shuesta, ¿puedes dejarle un mensaje a los jóvenes, aquel que te está mirando y desearía en un futuro también hacer estas actividades que haces? Bueno, el mensaje que tengo para decirles es que sean ustedes mismos, que nadie les quite ese brillo, esa esencia que cada uno tiene que le caracteriza. También que ante las adversidades no tienen que desanimarse, que cada día que pasa es un nuevo día para enfrentarlos
y que bueno, ese sacrificio, ese esfuerzo algún día va a dar frutos. También les invito a que se involucren, a que sean partícipes de las actividades y que sean protagonistas de su futuro. Que el futuro les pertenece a los jóvenes soñadores. Ese es algo que tengo siempre presente. Muy lindo mensaje. Posiblemente está ahí entre uno de los mejores de todos nuestros invitados. Excelente, muchísimas gracias, Jova. Quédense, tenemos un bloque con una dinámica que nos trae Elías, una dinámica súper genial por lo que me mostró. Obviamente yo no me spoileé, simplemente me dijo, mira Orly, esta actividad voy a hacer. Y yo le dije que es súper genial. Así que a la vuelta de la pausa, para terminar el programa, bloque 4. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Voy a aplicar. Bueno, estamos aquí en el bloque número 4. Elías nos hizo esta pequeña dinámica, me pidió que explique. El juego consiste en lo siguiente: dentro de estos vasos que ustedes ven aquí, hay como esencia, o sea, huelen a algo. Pueden oler a cualquiera de estas cosas que ven aquí en la tableta. Por ejemplo, puede oler a vainilla, café, chocolate, orégano, X. El objetivo es lo siguiente: voy a competir contra nuestra querida presidente, acá Giovanna. Viste, le dije Giovanna. Ella me acaba de decir recién que es muy largo decirle Giovanna. Pero te vamos a decir Gio. Gio o yo. El objetivo es lo siguiente: hacer esto, ir probando hasta que el vaso se quede así. Una vez que el vaso se queda así, nosotros tenemos que oler y adivinar o saber a qué huele. No sé si me explico, creo que sí. De hecho, que si fallamos al hacer esto y si decimos, por ejemplo, qué sé yo, vainilla, cuando en realidad era café, Elías nos estará diciendo ahí detrás de cámaras, equivocado. Si nos equivocamos, deberemos de poner nuevamente nuestro vaso así parado y jugar hasta volver a hacer así y adivinar la vainilla, la esencia. ¿Vos entendiste, verdad? Sí, entendí. Así que creo que el público lo va a entender si jugamos. Así que vamos a darle, como dice Luisito. Va. No. Okay. ¿Sabes qué? Es bastante complicado. Es complicado, pues. Que se quede hacia... Más con estos vasitos. Ya me estoy poniendo. Se ponía así nervioso. Ya me estoy poniendo nerviosa. Y rompía todo. Qué inútil. Ahí está. No, ese ya toqué. ¿Para qué toqué? Este es vainilla. Correcto. Correcto. No. Bien ahí. Está complicado esto. ¿Por qué? ¿Puedo decir? Sí. Café. Correcto. Ay, no puede quedar. Vainilla. Incorrecto. Eucalipto. Incorrecto. ¿Equivocado? Sí. ¿No es? No es. No te puedo creer. Sí. No. No. Este es chocolate. Correcto. Ea. No te puedo creer que no me toque. Este es anís. Correcto. Ea. Ea. Chocolate.
Correcto. Yo también tengo. Ese es el último. Este es orégano. Correcto. Te queda uno. 5-1. Ahí está. Chocolate. No, no, ya dije chocolate, pero ya dije chocolate. Anís. Correcto. ¿Correcto? Bien ahí. 5-2. No. Ah. Ojo. No. Eucalipto. Correcto. Me está alcanzando, Orly. 5-2. Ahí está, ahí está. Gané. Eucalipto. Correcto. Ganó la invitada. Che, este vaso no se quedaba, che. ¿Qué decís, Iván? Mira, poco no se quedaba. Excelente, ganó la Se invitada. pone a ver, mira la base, el vaso. Bueno, Vox, te vas con yo. Fuiste un buen amigo. Voy a acercar la cámara para que la gente le vea a Vox. Gente, esta es la última vez que le van a ver a Vox. Te voy a llamar Bad Bunny. No, no le llames así. Elías también quería llamarle así. ¿Cómo Bad Bunny le hace llamar? Toma. Gracias. Hola, Vivi. Listo. Muy bien, perdimos. No sé quién ganó la contra los Fernández. Ah, sí, los Fernández nos ganaron, Iván. Nos ganaron, lamentablemente, por lejos luego. Ya va 2-1. Nosotros le ganamos a Diego. Así que los invitados nos están ganando nuevamente esta temporada. Esperemos que tengamos nuevamente invitados, así como Jova. Un placer realmente. Un gusto, que te vaya súper bien. Gracias Y- también por la invitación. Muy feliz de haber participado y ojalá se repita. Claro que sí, puede haber una parte 2, ¿por qué no? Y esperemos que ganes tu campaña electoral. Te deseamos, Gracias. te deseamos lo mejor desde Jóvenes Católicos. Así que, Gracias. muchas gracias y chau, gente. Chao, chao. Otra vez. Bueno, por ejemplo... No, no, en serio, porque tenemos que ir a tu paricao y tenemos que terminar bien rápido. Rápido. Dale. Íconos que estaremos en que está. Dale, otra, dale, rápido. Que nos equivocamos y tenemos que corregir rápido. dale. A ver, si me bloqueé y ya ves todo. ¿Qué cenaron? Pregunta cenamos, curiosa. ¿Cómo es que se llama? Tentoné, todo eso. Había. A ver, se me olvidé la. ¿Cómo se llama la carne esa? Peseto, Sí, ay, no era. lengua, La- viteltoné, no sé cómo. Ese es que se sirve en los cumpleaños ahora. Súper. No sé. Ay, me- Bueno, no importa. Eso vamos a cortar porque me viene la palabra. A ver. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Iván? ¿Cómo se llama esa carne? Es carne que pones en sándwichito. Y Vitel Toné. Ya no me viene en la cabeza. Sándwich, Peseto. sándwich, No es viteltoné. viteltoné, es. Vienen tiritas así, tipo, está desmechado. Ah, bueno. Está desmechado. Bueno, vamos a volver a hacer.